cumplen 25 años del taller de literatura creativa para jóvenes y como culminación hoy van a presentar una novela colectiva del cual solamente voy a contar una anécdota. Todos los martes hay cine en la institución, entonces yo me quedo en una oficina al lado de donde realizan el taller. Entonces escuchaba con qué vehemencia ellos preparaban su novela y a veces contaban pedacitos de la novela y yo cuando terminaba el horario me quedaba con la gana de saber qué era lo que iba a continuar. Al martes siguiente hablaba otra persona y me quedaba de nuevo con... Entonces, ahora que la ley les digo que leanla, que van a tener un grato placer, y felicito a Vicky que está desde el año 2007 acá, aunque el taller cumple 25 años. Gracias a todos por su presencia. Ensueño, blancos colores del eclipse, toda su gastada arquitectura, agua que resbala del indiviso cuadro. Si me demoro en el alba, si abuso del cielo platónico, recupero ahora estas cosas fugaces. Un reloj de arena, la disolución de un imperio, una mariposa que puede ser un ángel, y el tercer golpe de la cuarta cancel. La llovizna ronda la casa. Una mujer camina en la glorieta. Se adormeció sobre su rey. De la voz a la pluma. Vicky Lover ha perdido a su gata. Hola, buenas tardes, mucha gente. Gracias por venir. Mi nombre es Nicolás, soy de la editorial Reloj de Arena. Voy a hacer una introducción, voy a hablar poquito porque los protagonistas ya quieren subir y es el día de ellos. Voy a contar mi experiencia también, se me adelantó un poco la primera mujer que habló, la primera señora. Más o menos me pasó lo mismo, digamos. Nosotros, como editorial, fuimos los últimos, digamos, en sumarnos al grupo de trabajo y lo que notamos enseguida, digamos, fue eso, esa energía o esa dinámica que tenían los chicos del taller, y la verdad que eso se nota en la novela y se notó a lo largo del mes y medio que nos tocó trabajar con ellos. La novela está muy buena, se nota que cuando un grupo de gente, cuando un grupo humano tira para el mismo lado, el resultado es muy bueno, es positivo y es enorme. Los ilustradores también hicieron algo tremendo, digamos, y si vos sumás todo eso, más el empujoncito que dimos nosotros, digamos, que es mínimo, el resultado es algo tremendo, digamos. La novela es entretenida, la novela está buena, cómprenla, no porque yo sea de la editorial, le digo en serio, cómprenla. Y se va a notar al leerla toda esa energía, todo ese empuje que tiene un grupo de personas, y la verdad que cuando un libro te transmite algo, creo que cumple su función. Cuando la ficción, cuando la literatura de ficción te transmite algo, creo que cumple. Si no, no sirve. En mi caso particular, la leí 2 veces, primero en un texto de Word y después con el libro ya terminado, y me volvió a pasar lo mismo, digamos. Me sentí representado, me sentí no representado, pero sí identificado con algunos personajes, con otros no, otros me cayeron muy mal, o sea que quiere decir que la novela funciona. Porque si vos sentís, es porque la ficción sirve y porque el libro te cambió. Y la idea, para mí, que voy a defender siempre, es que la literatura te tiene que cambiar la vida. Bueno, nada más. Como integrante de la editorial estoy muy agradecido
agradecido, les quiero agradecer a los chicos porque fue una experiencia muy linda. Aprendí un montón, por más que fue poquito el tiempo que estuve, y ahora los dejo con ellos, que son realmente los protagonistas, y bueno, después lean la novela porque tienen que saber qué pasa con ese gato. Gracias. Hola, bueno, yo soy Carlos Baroselli, soy director de la Escuela de Dibujo de Rosario. Cuando Pablo Padial, uno de los autores del libro, nos convocó, automáticamente le dijimos que sí, porque una de las funciones que tiene nuestra escuela es esta, relacionarnos con la ciudad, con los poetas, con los dibujantes. Nuestra escuela produce un número muy grosso de dibujantes, ilustradores, historietistas que están trabajando para Argentina y para afuera. Nuestra primera experiencia fue con el libro Aquí Mismo, un libro de historieta histórica, donde participaron un montón de dibujantes de la escuela. Y ese libro se usa para enseñar historia en las escuelas, secundarias y primarias. Y ahora, bueno, cuando nos dijeron de sumarnos a las ilustraciones del taller de Vicky, de la mano de un alumno y amigo que es Pablo, aceptamos gustosos. Y la verdad que, bueno, para un escritor cuando hace un libro yo pienso que es como un hijo, ¿no es cierto? Para un dibujante también. Las ilustraciones, verlas publicadas, para algunos chicos fueron sus primeros trabajos, quedaron muy lindas. Después cuando termine todo, aprovechen y véanlas, porque hay mucho trabajo. Los chicos más o menos hace 2 años que están en la escuela, dibujando, aprendiendo dibujo, anatomía, luces, sombras, todo eso, y se está viendo reflejado en el libro, creo. Muchísimas gracias a Vicky por haberme invitado y muchísimas gracias a Pablo por convocarnos. Gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, llegó el día. Todos los que nos conocen a todos saben que estábamos esperando este día. Y ahora, como a mí me gusta decir, tomado de Macedonio Fernández, los lectores devenidos en autores van a dar cuenta de algo que es la cocina de este libro, cómo se fue generando. Los dejo con ellos. Ahí se escucha. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Estamos muy felices de presentar hoy esta novela y estamos igual de felices que de nerviosos. Así que sepan entender si por ahí nos trabamos o nos equivocamos o somos redundantes con alguna idea o no se entiende nada de lo que decimos. La novela está mucho mejor, quizás después nos contarán. Es un poco paradójico que arranque yo a hablar porque fui la última que se sumó a la novela. Yo hace 2 años que participo del taller. A partir de abril de este año empecé a estar con este grupo y desde el momento que
me enteré del proyecto, realmente me pareció todo un desafío. El pensar en un proceso de escritura colectiva realmente me llamaba mucho la atención y bueno, nunca me imaginé que iba a terminar siendo parte del grupo. En abril de este año, cuando me sumé al proyecto, los chicos ya habían estado avanzando mucho, ya había textos que estaban muy construidos y en un principio yo como que me sentía en desventaja porque dije, bueno, me perdí toda la trama inicial, toda esa construcción de la creación, del ambiente, de la atmósfera y enseguida lo sentí que terminó siendo algo positivo porque al poder leer los textos de todos mis compañeros contaba con un plus, con poder aportar a esta intertextualidad y a este construir entre todos. Entonces, con Vicky dijimos de hurgar en algún personaje que yo haya tenido del año pasado, de alguna otra producción, algún otro texto, y pensamos en una nena, en la protagonista de un cuento que estaba basado en una anécdota infantil, que casualmente es una nena que acude a un jardín de un colegio religioso. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Iris, que así se llama mi personaje, tiene determinadas características, es una nena muy observadora, muy curiosa, que se fascina por el mundo de los adultos y con ella nos pasó algo, me pasó a mí particularmente y también a mis compañeros, algo bastante particular, que cuando uno construye un personaje, en determinado momento ese personaje se independiza, cobra vida propia y uno ya no sabe qué hacer. Y a mí me parecía muy raro que esta nena con determinadas características pueda acudir al consultorio de Estela, que es la psicoastróloga y que es el personaje principal del libro. Entonces, Iris se convirtió en pariente de Estela, en su sobrina, cuyo escenario ideal iba a ser esta sala de espera e iba a poder interactuar con el resto de los personajes de mis compañeros. Así que no les quiero adelantar mucho más. Iris tiene otras características bastante particulares que seguramente las van a descubrir los que la lean. Y no mucho más, los dejo con Luján, que les va a seguir contando. Bueno, yo soy Luján, Enorat. Ya que la novela se creó en el ámbito del taller, me parecía importante comentar que un taller de escritura se trata sobre todo de adultos que jugamos. Y no siempre es fácil, bueno, casi nunca es fácil jugar en la edad adulta, es decir, nos avergüenza, hace que nuestra subjetividad esté sobre la mesa y nos expone. Pero a pesar de todo eso, y acá, gracias a Vicky, también como una gran coordinadora, todos tomamos el desafío y lo venimos tomando desde hace años, es decir, no solamente con la novela, sino en cada consigna que saca Vicky, que la saca de la manga así como caramelo, no sé cómo lo logra. Pero lo pudimos lograr y eso hace que se note también entre nosotros y que hayamos forjado un grupo hermoso y muy unido, más allá de las confluencias o los debates o las distintas personalidades que tenemos. Pero es muy satisfactorio poder sentirse parte de un grupo, de un taller de escritura en donde, como decía Leandro hace un rato, todos tiramos para el mismo lado. Y es también recuperar un poco el niño que nos olvidamos muchas veces, y es recuperarlo y a través de la recuperación de ese niño tener la libertad para crear. Bueno, y de paso a mi personaje yo escribí la historia de Nati y de Carlos. Y Nati lo escribí cuando recién empezó este proyecto, a principios del año pasado. Y primero concebí un movimiento. Era
en mi cabeza la imagen de una chica atormentada, ansiosa, que estiraba las mangas de su pullover, como queriendo protegerse, cubrir algo que no podía cubrir, no sé. Con Carlos, Carlos lo tomé un nuevo desafío este año porque yo ya estaba re cómoda con Nati, ya lista para ser presentada, ya siendo parte de la novela y demás. Tomé nuevamente este año el desafío de escribir a Carlos y él germinó a partir de una frase del Indio Solari que es de La Bestia Pop. Yo sé que hay caballos que mueren potros sin galopar. Entonces me dieron ganas de escribir sobre un personaje inhibido, una historia trunca, ¿no? Una historia de no relaciones, la historia de la no historia, digamos, lo que no llegaba a ser. Y me pasó con Nati sobre todo algo de lo que hablaba Pame, que fue en un momento el personaje dejó de pertenecerme. Y eso me sorprendió. Y hace poco empecé a relacionarlo con un texto de Barthes, que es La muerte del autor. Y Barthes dice que, la muerte entre comillas, me acuerdo que es ustedes, que cuando se da la muerte del autor, comienza la escritura. Y es el momento en que la voz pierde su origen. Entonces, uno cuando piensa esto, cuando lo estudia para la facultad, por ejemplo, lo ves más desde el lado del lector. Entonces vos tenés tu texto ahí y se va borrando el autor y ya no importa lo que quiso decir, sino que es el lenguaje el que empieza a hablar. Pero sentirlo desde el lado de haber sido la persona que lo escribí era muy fuerte, porque yo estaba siendo ahora receptora de mi propio escrito, pero sin privilegios, con los privilegios que tiene cualquier lector en realidad, sin más privilegios. Y yo reaccionaba frente a mi propio texto y esta sensación de que era el lenguaje el que hablaba es algo que también siempre se dio en el taller, digamos, sumergirnos en la materialidad del lenguaje sin ideas previas, sin sentimientos previos, sino, bueno, veamos qué pasa y juguemos. Y bueno, espero que ahora ustedes puedan recibirlos y después queremos comentarios. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Julia Caravaca. Yo con Pame también nos sumamos este año a construir este proyecto. Yo vengo teniendo ya unos años, varios, 7, 8 años en el taller, pero ese taller tiene eso de idas y vueltas. Uno a veces se va para volver, ¿no? Siempre con las puertas abiertas. Así que siempre hay algo que nos impulsa a retomar este espacio que tiene algo mágico, ya que estamos un poco místicos y estamos con esto de la psicoastróloga, tiene algo, una fuerza que nos vuelve a traer a este espacio de creación y producción colectiva. Y bueno, y justamente cuando me sumé ya había algunas ideas armadas, sobre todo este personaje de la psicoastróloga. Imaginarán que no fue fácil, uno no se pone de acuerdo con uno mismo para dónde quiere ir en la vida. Imagínense 7 personas poniéndonos de acuerdo, qué queríamos, ¿no?, de esta novela plural. Creo que la novela surgió a pesar de nosotros, a pesar de nuestras diferencias, pero en la construcción de esas coincidencias que pudimos lograr, que fueron arduas pero también maravillosas porque fue un gran aprendizaje, a negociar con el otro, a entender que no éramos nosotros los más importantes, que era un colectivo. La verdad que esa fue una experiencia maravillosa, creo que el que la pueda vivir en cualquier ámbito es muy recomendable. Y bueno, y ahí cuando me aclaran esto de que estaba Estela, este personaje, la psicoastróloga, me aclaran que era psicóloga y astróloga, como que tenga en cuenta, ¿no?, que no me vaya por el lado solo de lo mágico, ¿no?, que también había ahí algo de la ciencia. Entonces automáticamente relacioné con la resistencia. La resistencia que me generaba a mí el personaje de Estela, de psicoastróloga, que a su vez, como toda resistencia, una contradicción terrible, porque, bueno, por un lado, el no creer, pero por otro, la curiosidad terrible, haber participado de espacios no científicos, digamos, haber ido a buscar ese tipo de cosas para después criticarlas o para después también decir, no creo en nada. Pero de todas maneras, me llevaba también a la propia resistencia, a trabajar con eso. Y ahí surge Viviana,
que Viviana no se llama Viviana. Ahí fue una de las tardes en el taller, un martes que yo había puesto un nombre y que todos mis compañeros me decían, sobre todo Vicky dijo, no es el nombre, Viviana puede ser, lo charlamos y fue Viviana. Ya no me acuerdo, pero no imagino que no sea Viviana, porque como bien dicen las chicas, ya tomó un cariz que ya no me pertenece tampoco. Y Viviana justamente se construye a partir de la resistencia, además que es una militante muy dogmática, muy científica, muy racional, y que por supuesto se le empieza a caer el mundo por distintas situaciones y necesita pedir ayuda. Por supuesto que Estela no es su primera opción, pero de todas maneras, bueno, va a caer en Estela. Entonces ahí una de las cosas que a mí me pareció más maravilloso es trabajar esto de, bueno, las propias resistencias que todos tenemos, pero que en algún momento también nos generan algunas contradicciones, que Viviana pudo, ¿no?, alrededor del libro ir transitando, ya ustedes verán. Y sobre todo que esta resistencia que tiene Viviana era para ella una gran puerta, porque le había ayudado en su vida a construir muchísimas cosas, pero también era una gran cárcel, en donde había límites muy claros y donde era difícil salirse, ¿no? La oprimía también. Entonces, bueno, un poco desde ese lado yo creo que es un personaje que construimos entre todos, como todos los personajes, fue algo colectivo. Fue un gran desafío. Creo que el desafío primero fue romper con los prejuicios, entender que, bueno, se trataba de buscar ayuda también, ¿no? De pensar en personajes que estaban necesitando ayuda, un poco lo que pasa en nuestro tiempo, de tanta angustia, a veces de tanta soledad, la necesidad de buscar opciones. Y a partir de eso, una de las cosas que yo confieso que cuando a principio de año pensábamos en poder editar esta novela, pensé, no vamos a poder, no va a ser posible, no sé, negativa, ¿no? Muy negativa ya. Pero finalmente lo pudimos hacer, y lo pudimos hacer porque creo que primó eso, lo colectivo, el pensarnos todos como un grupo que a pesar de sus diferencias pudo construir algo común, y que pudimos, además de romper esos prejuicios, crear esta novela que no se fragmenta, que no son relatos fragmentados, que es una unidad, que tiene una cohesión, una línea, y por eso es una novela plural, y por eso fue un trabajo arduo y nos enorgullece muchísimo poder presentarlo y compartirlo con ustedes. Y bueno, lo que más esperamos, como lectores primero que somos, es que lo disfruten también. Así que bueno, muchas gracias. Hola. Pero no quiere hablar. Ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Padial. Mi personaje fue uno de los primeros en visitar al consultorio de Estela. Germán también llegó con el gato. Fue el personaje que trajo el gato al consultorio. Este gato me llegaba a través de las lecturas que tengo yo de literatura fantástica, y era un felino que estaba en distintos planos astrales, lo cual ayudó a vincularse con mi personaje, que no está muy anclado a la vida tal como la conocemos. La confianza que le dieron mis compañeros a través de la primera lectura, cuando yo caí con el texto en el taller, se emocionaron tanto con el personaje que me dio las ganas de seguir laburándolo, y terminó yendo 2 visitas más para visitar a Estela, poniendo el cuerpo en cada visita. La experiencia del taller sirvió para ir trabajando el texto, interactuando. Una de las compañeras lo nombró a mi personaje, lo cual me obligaba a reformular mi texto para que aparezca su personaje. Entonces esa interacción es propia de la acción del taller. Muchos personajes y autores quedaron en el camino del libro. Un par de chicos que habían arrancado, después por distintos motivos dejaron el taller.
habiendo producido bastante para el material para el libro, y es más, esos textos ayudaron bastante a nuestros textos, a pesar de que hoy no están. Y por ejemplo, yo tenía otro personaje que fue un par de visitas, Carlito, un chico de 18 años, que se resistió, no pudo seguir, parece. A mí me tocó leer un fragmento como para que tengan algo del libro. Es un momento que tiene así como una visión del personaje en la interacción con Estela. No voy a negar que al principio no fue fácil relajarme, pero poco a poco me dejé llevar por los olores dulces de la habitación, el sonido del agua que empezaba a percibir como llegaba de muy lejos, mezclado con otros sonidos armónicos, y detrás de todo estaba la voz de Estela apenas audible. ¿Podría decirme dónde se encuentra? Estoy parado en un lugar desértico, ni siquiera viento parece haber. Veo una construcción a lo lejos, parece medieval, quizás árabe. Bueno, acérquese. Está en ruinas, se oyen ruidos, pero no logro distinguirlos. Viento no puede ser, ya que nada se mueve. Alguna especie de sonido animal, quizás. ¿Puede ingresar? Sí, las puertas son pesadas, pero giran suaves sobre sus goznes. Hace frío aquí dentro. La luz parece venir reflejada de altos ventanales empolvados. Hay un espejo o una chapa en la cual puedo verme. Parece bastante brumoso, pero me veo diferente a quien soy ahora. Bueno, es un verdadero avance por hoy. Vuelva, señor. Espere, siento una presencia en el lugar, un ruido. Estela, su gato está aquí. Es como usted decía, blanco con rayas negras. Gracias. Hola, ahí sí. Mi nombre es María Emilia. La verdad es que cuando Vicky propone que contemos la cocina del libro, me resultaba difícil. Quiero retomar el concepto de Juli del tema de la resistencia. Mi resistencia fue total, absoluta, por varios motivos. O sea, de todos los personajes y de todas las situaciones que uno hubiera podido elegir o imaginar para arrancar una novela, este era el que más rechazo me provocaba. Por varios motivos. Primero, por una cuestión personal, en la que descreo absolutamente de todo este tipo de prácticas alternativas, que generalmente, por lo poco que sé, la ejerce gente que no está calificada para hacerlo, o como dice alguno de mis personajes, son profetas de la desesperación. Por otro lado, realmente yo no entendía nada y me preguntaba qué carajo hace un psicoastrólogo. Me tuve que poner a estudiar, gracias a Dios existe internet, así que tuve que buscar varias cosas como para que si mis personajes en algún momento arrancaban y hablaban, fueran verosímiles, porque yo no tenía ni idea de qué se trataba. Y otra cosa que también me molestaba era el título. Cuando nació la consigna, qué sé yo, perdón, aún hoy todavía me resisto el título porque a mí me hace recordar a libros de autoayuda y yo digo, yo escribir de autoayuda no voy a poder. Bueno, a pesar de esto, que más que un freno y una resistencia parecía un gato hidráulico, arranqué. Yo empecé desde el 2014, en realidad vengo escribiendo con Vicky desde el 2000. Estuve desde el principio con esta consigna, pero me costó. Sin embargo, los chicos que arrancaron pudieron arrancar antes y yo, por todas estas cuestiones, me costaba arrancar. Así que bueno, para arrancar, digamos que plagié, y lo digo con todas las letras, una idea de un cuento de Nathaniel Hawthorne, se llama Wakefield, que cuenta la historia de un matrimonio que un buen día el señor desaparece y después de 20 años aparece, le toca timbre a la mujer y como que no hubiera pasado nada. Yo tomé esta primera parte y el primer relato
está en la voz de Aida, que cuenta la historia de Eleonora. A Eleonora, un buen día, se va el marido a trabajar y no vuelve más. Yo no le puse un final ni cerré el cuento, y ahí fue el primer aprendizaje que me costó. No lo voy a decir como dice Barthes. O sea, el personaje, una vez que lo escribimos, deja de ser nuestro. Y literalmente así lo entendió Pablo, que retomó mi personaje y le puso un final. Y a mí no me gustó para nada el final que había escrito. No me gustó ni cómo lo había escrito, pero bueno, pudimos acordar alguna cosa y quedó. Ese fue el primer aprendizaje de este trabajo en conjunto. La gente con la que trabajamos seguía escribiendo. Yo ya para mí estaba cerrado el tema, no quería saber más nada. Pero el año transcurría y no me podía quedar de los brazos cruzados. Así que la propuesta de Vicky, otro personaje, entonces este mismo relato lo tomo desde la voz de Eleonora. Y acá viene también otro aprendizaje, y que lo dicen muy bien los autores que escriben cuentos como Poe. Toda historia cuenta otra historia. Cuando lo leo por primera vez el relato de Eleonora, mis compañeros sutilmente sugieren que hay una historia bastante oscura y ambigua entre estas dos mujeres, y eso quedará al criterio de ustedes. Había que mandarla al psicólogo, me parece. La cuestión es que termina el 2014, y yo ya teníamos planeado terminarla la novela, entonces me dedico a una de las tareas que para mí es más complicada, que es la corrección, esto de autorrectificarse continuamente, borrar, cambiar adjetivos, volar párrafos enteros, porque si había una consigna era que Vicky pretendía que no evitamos juicios de valor sobre este personaje. Entonces realmente tuve que cambiar bastantes cosas para no cerrar el perfil de Estela. La cuestión es que arrancó en 2015 y con estos dos nuevos integrantes, que fue Pamela, que era la primera vez que trabajaba con nosotros, y si bien la boicoteamos como hacemos siempre cada vez que hay un integrante nuevo, ella siguió. Arrancó y siguió, y siguió, y siguió. Y también volvió Juli, que es como que hace rato que está con nosotros, pero es como un embajador itinerante, va, viene, pero está. Ellos le dieron un poco de fuerza a este año, porque si no hubiéramos quedado estancados. La cuestión es que ellos siguieron escribiendo, pero yo ya era lo mío, ya está. Entonces, otro desafío era volver a escribir. Y yo ya no sabía qué volver a escribir. Me ayudó una noticia que me vino, que realmente la disfruté cuando la leí, que los astrónomos habían descubierto una galaxia nueva y que a raíz de una rotación o un movimiento de la Tierra estaríamos viviendo los destinos astrológicos de otra persona. Y había surgido un 13º signo con nombre y apellido que se llama Ofiuco y que es el signo del alquimista, tiene. Me había parecido muy interesante. A raíz de esta noticia, imagino un tercer personaje, todas mujeres, cualquier semejanza conmigo, nada que ver, que le pongo, que la nombro como María Marta. María Marta, la pregunta inicial era ¿qué le pasaría a una mujer mediana edad, de barrio, del pueblo, marido laburante, sus hijos ya se han ido, no tiene nada que hacer? ¿Qué pasaría si esta mujer que cree en los astros, en Susana Jiménez, que no se pierde el programa de Jorge Rial, de un día para otro le dicen que no es más de Escorpio, sino que pasa a ser de Libra? A raíz de esto y de toda una serie creo que fue un cúmulo de estereotipos, este personaje en otro tono totalmente distinto a los anteriores, hago participar también a Iris, porque ya Iris estaba funcionando,
puedo imaginar este tercer personaje en una trilogía de mujeres, todas con una angustia real y válida, que creo que hermana no solo a ellas tres, sino también a Lorena, a Viviana, incluso a la propia Estela, cuando escuchamos sus diálogos con el psicólogo. Esto era más o menos lo que quería compartir, lo que me había pasado a mí. Quiero agradecer a todos los que están acá con nosotros, gente que nos ha bancado, que hacen que este momento, que para nosotros realmente es increíble, sea el doble de increíble. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Bueno, yo soy Pablo Gendreco. Nada, pensaba decirle que con esta experiencia le habíamos pasado alucinante, pero habló Emilia. Pero a ver, sí, le iba a decir, nos divertimos muchísimo. Creo que nos divertíamos de cómo sufría ella. Impresionante. No, sí, realmente fue una experiencia increíble, por no decir a mí. Nos peleamos, discutimos, nos unimos mucho, consensuamos un montón. Hicimos que nuestros personajes se cruzaran, que hablaran, que discutieran. Fue realmente una experiencia muy gratificante. Estamos súper felices de haber llegado hasta acá. Nos parece increíble. Trabajamos muchísimo, trabajamos 2 años largos. Y bueno, acá estamos. A mí particularmente lo que me pasó con la novela es, bueno, en principio Vicky nos tira así una consigna muy sutilmente, como suele hacerlo. Una noche después de vacaciones de invierno nos dice, bueno, después de haber estado hablando de algunas cuestiones personales, nos pregunta puntualmente qué leyeron en vacaciones. Y nosotros dijimos así, con mucha soltura, empezamos a hablar de los autores, de los títulos, empezamos a intercambiar, decir, tenés que leer recomendar aquello. Estábamos charlando de eso y Vicky nos dice, ¿se dieron cuenta? Bueno, ¿todo bien? Vicky nos dice, ¿se dieron cuenta? Estamos preocupados porque se escucha mucho ruido, nada más. Ok, era algo mi garganta. Bueno, nos dice Vicky, ¿se dieron cuenta que en su mayoría leyeron novela? Yo creo que ese fue el puntapié inicial. Y en realidad eso y una serie de sucesos que siguieron me levantaron la sospecha mientras repasaba por estos días que iba a compartir con ustedes, de que Vicky lo tenía todo planeado. Me parece que desde ese momento dijo, vamos a escribir una novela. De hecho, un par de clases más adelante nos lo dijo, y yo digo, bueno, locura total, escribir una novela todos juntos. O sea, muchos de los que estamos acá soñamos con escribir un párrafo, 2, una novela también, pero todos juntos, bueno. Lo peor es que más adelante, también a raíz de unas conversaciones personales, de alguien que nos comentaba su experiencia sobre constelaciones familiares, psicología transpersonal, dijo Vicky, bueno, ese va a ser el tema de nuestra novela. Sí, de variaba. Arrancó, sí, jugando, pero las consignas de ella son claras, igual, o sea, son sutiles, parecen muy al pasar, pero quedan. Y bueno, fuimos trabajando con eso. El título de la psicoastróloga, ya que está, ya la conocen, que es una psicoastróloga, quedó a raíz también de una experiencia que se contó en el taller de un grupo de amigas que iban a lo de una psicóloga, a su consultorio, pero para que les haga la carta natal o la carta astral, que muchos no sé la diferencia, y que ellas, un poco entre ellas y en complicidad, le decían psicoastróloga. Entonces de ahí salió ese título psicoastróloga, y después el epíteto grandilocuente, como dice la coordinadora en el prólogo de la novela que van a leer, divina, o sea, la divina psicoastróloga, quedó hermoso. Y también tengo que confesar una cosa que va a traer problemas. Cuando empezamos a hablar de la divina psicoastróloga faltaba un nombre y teníamos que inspirarnos en alguien, bueno, divino. Perdón, o sea, el nombre quedaba hermoso, Vicky, quedaba hermoso. O sea, Vicky la divina psicoastróloga. Y se escribieron textos con ese nombre y constan actas. Sí, totalmente. O sea, después de ninguna democracia hubo censura total, la autoridad bajó con todo el peso de la ley y dijo terminantemente prohibido.
consensuamos entre todos y bueno, Estela quedó simpático. Pero bueno, sí nos inspiramos en una persona divina realmente para escribir. La imagen sí, la imagen estaba ahí presente. A mí lo que me pasó particularmente con el texto, voy a ser breve, porque después creo que después de la cuarta hora hay un intervalo y no queremos hablar mucho más. Me pasó que yo empecé a escribir muy rápido, venía con la inercia en unos ejercicios previos que estábamos haciendo, entonces tenía ganas de escribir y escribí bastante rápido. Y la verdad es que no pude sentar a ninguno de mis personajes frente a la psicóloga. Por ningún prejuicio, para nada. En realidad lo que pensé es en lo que nos suele pasar bueno, al menos a mí me pasa, creo que es un acto de fe esto de ir a cualquier profesional. O sea, ya no solo ir a la iglesia a rezar o al santo, a Dios, sino ir al psicólogo a veces es un acto de fe. También al médico, típico, digo, uno va porque no se siente bien, dolores en las articulaciones, cansancio. Sí, no sale, pero uno se preocupa. Bueno, uno se preocupa, se asusta, que aparte, al menos yo que vengo con una herencia familiar, digo, me estoy por morir. Entonces, sí. Entonces, bueno, vos vas al médico, el médico te da unos chequeos para hacerte, sacás sangre, te hacen todos los análisis pertinentes, llegás, los lees, le dices, señor, está todo bien, te da la palmadita y dice, vaya tranquilo. Y eso bastó, o sea, ya está. Te dijo, vaya tranquilo, y vos salís de ahí sabiendo que no te vas a morir. Y te dice, sí, puede ser estrés, digamos, nada, una cosa menor de los tiempos que vivimos, nada más. Entonces, pensé en eso, digamos con una palabra, en la sugestión que solemos tener, ¿no es cierto? Entonces trabajé con tres muchachos simpáticos, amigos que posiblemente se conocen desde la escuela, que se encuentran ocasionalmente, pero nunca dentro del consultorio, sino en la puerta de la casa de Estela, o en la casa de uno de ellos, o en el bar, o hasta hablan por teléfono o vía Skype. Esa fue mi primera experiencia. El tema es que también, como venía escribiendo muy rápido, venía cada martes con 4 páginas, 5 páginas, 7. Bueno, me apuré y cerré muy rápido una historia. Cerré una historia que, por lo que Emilia dijo recién, también terminó siendo una consigna después a partir de los otros personajes que tomaron una fuerza impresionante. Me apuré a cerrar una idea y emitiendo un juicio de valor, en este caso hacia la figura de Estela. Así que me enojé muchísimo con el texto, me parecía simpático, pero la verdad que sentí que no encajaba en todo lo demás que se había producido. Había personajes con una fuerza impresionante, donde ninguno emitía ningún juicio sobre Estela. Y bueno, entonces lo dejé ahí suspendido y empecé, como para reivindicarme con Estela, precisamente, la mandé al psicólogo, me empecé a hacer hablar a ella. Se me ocurrió la idea de que ella fuera a contar qué le pasa a ella como persona, por qué es su profesión y además qué le pasa con sus pacientes. Como pedir una supervisión profesional. Así que, bueno, trabajé con eso y como me impactaron mucho, en general todos los personajes, pero bueno, trabajé sobre, o sea, en una de sus sesiones habla sobre Nati, que es el personaje de Luján, y en otra de sus sesiones habla sobre el personaje de Eleonora y Aida, ese tándem medio raro ahí donde se cruzan relaciones ambiguas. Es Estela hablando con su psicólogo, como supervisando el caso de ellos. Ya en la última parte del último año, también por una decisión grupal, lo discutimos un poco, yo seguía medio enojado con mi texto primero, pero trabajé sobre el final y bueno, creo que quedó bastante lindo, es una historia simpática. Bueno, sí, nada más. Vamos a pasar a nosotros. Bueno, antes que nada les agradezco que hayan resistido toda esta hora que hablaron los chicos para escucharme a mí, que no es poco. Y en mi caso, a diferencia de María Emilia, que se resistía a ella con el texto, a mí lo que me pasó fue que yo encaré feliz, contenta, como siempre inconsciente. Pero bueno, escribir, una psicoastróloga, a mí me parecía bárbara la idea. El problema fue mi personaje. Mi personaje llegó a un punto y se plantó. Y yo siempre pensé que los autores éramos como los dueños de los personajes, que hacíamos y deshacíamos, ¿no? Los poníamos, los sacábamos, le dábamos vida y los matábamos. Descubrí que no, que en mi caso por lo menos mi personaje se negó a seguir adelante. Y estuve creo que medio año tratando de que funcionara. Bueno,
estuve como medio año tratando de darle forma, de encontrarle la historia, de hasta, no sé, cambiarle el género, no había forma. Entonces, había tomado la decisión de no seguir en el taller, porque sentía que los demás avanzaban, iban a un ritmo muy rápido y yo estaba ahí estancada. Le di vueltas porque la verdad es que hace muchos años que estoy con el grupo y se pasa fantástico, el tiempo se aprende un montón, se enriquece la existencia con los chicos y con Vicky. Entonces me propuse arrancar de cero. Así que mi personaje, que es Lorena L., una mujer de 50 y algo de años, viuda, que está en una búsqueda bastante, muy personal, mejor dicho, surge a partir de este otro personaje que nunca llega a nada, que queda ahí en el tintero. Y bueno, mi personaje, por ejemplo, nunca se encuentra cara a cara con Estela. Sí lo hace con la mamá de Nati, que es el personaje de Luján. Y tal como pasó con María Emilia, mi personaje tenía un final, digamos, que yo había hecho así bastante como llamativo, así una salida muy dramática, y en el taller me miraron y me dijeron, no, pero es divertido, no, pero no. Y bueno, no es no. Por más que este personaje sí lo tenía un poquito más controlado, le hacía caso, iba donde yo quería, bueno, en mi caso le tuve que cambiar el final, porque era parte del todo, ¿no? De la pluralidad de los chicos, y mi final era, sí, una salida de diva muy singular. Y bueno, ese es, espero que los disfruten, hay de todo, como ya habrán escuchado, hay cuestiones más serias, más profundas, hay personajes que son muy graciosos, y en general, digamos, yo creo que, como dijo Nicolás, todos nos permiten relacionarnos de alguna manera, o con nosotros, o nos hacen pensar en alguien, nos recuerdan a alguien. Así que bueno, es una lectura muy amena que puede empezarse por la mitad, que puede empezarse en el principio, y que, sí, eso nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá y estar a este lugar. Hola, sí. Gracias a todos. Para mí es muy importante este día porque es una marcación histórica. Son 25 años de construcción de un taller de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, gratuito. Y yo siempre invito a la gente para que la gente pueda crear. El concepto de la creación es fundamental para poder vivir. ¿Qué seríamos si no pudiéramos imaginar? Con este grupo particularmente vengo trabajando hace mucho tiempo. Y como explico a mis alumnos del curso de coordinadores de talleres literarios, la primera persona que debe estar interesada y divertida tiene que ser el coordinador. Yo durante estos 25 años no podía repetir porque me repetía a mí misma. Este proyecto fue un proyecto que tuvo varias secuencias. Venían trabajando hacía mucho tiempo y yo hice una pregunta muy simple. ¿Cuáles fueron para cada uno de ellos los libros que le permitieron un antes y un después? Los libros que nos abrieron la cabeza. Y ese año trabajamos la figura del lector. El lector desde un lugar teórico, el lugar del lector desde la creación de distintos tipos de lectores. Al año siguiente, como lectores, ¿qué tipo de novela sería la novela ideal? Ese fue un trabajo que varios se fueron, porque cada uno debía elegir una secuencia, copiar y pegar de varios autores de siglos diferentes, de periodos diferentes, y ahí entraba la maestría de cada uno de ellos. Y ya porque no fue una decisión del orden de lo consciente o lo racional,
sino desde un lugar de una profunda intuición, estaba esta novela, la construcción de un espacio propio. Nosotros teníamos que circular ese espacio, teníamos que saber exactamente el sabor de cada té, el olor de cada saumerio, y cada noche, de cada martes de hace 2 años, cada uno volvía a su casa con su propia película. La construcción estaba, y mi rol era el rol de dirigir todos estos personajes que iban apareciendo. Me interesaba que cada uno diera con el tono adecuado. Nunca yo quise, a lo largo de estos 25 años, normalizar una escritura, jamás. Me interesa el tono adecuado, me interesa el entramado, las diferencias y lo heterogéneo, porque de lo heterogéneo nosotros vivimos. Entonces, en esta novela, yo también formo parte. Y como algunos poetas amigos que están hoy, que agradezco mucho que estén los escritores, que estén los compañeros de la Biblia y tanta otra gente, me decían, digo, te invito a la presentación, y me decían, ¿vos una novela? Bueno, sí, yo trabajé en la novela que ellos escribieron. Agradezco nuevamente a todos y los invito a un brindis. Gracias. Perdón, queremos tomarles un minutito más. Bueno, ahora sí dimos por terminada la presentación de la novela, pero queremos aprovechar ya que están todos ustedes. Se cumplen 25 años del taller de Vicky y bueno, queremos agradecerle al principio de ella. Primero, esperemos que esté raro, Vicky. Primero eso. Después te besamos todo. Nada, queremos agradecerle. Además en este lugar, este salón impresionante que lleva por nombre Dr. Alfredo Lobel, el abuelo de la señora. 2